Cristo Jesús, no solo nuestra voz, sino nuestro corazón se derrama delante de tu presencia, sabiendo que tú preparaste este tiempo, tú preparaste este lugar para llenarnos, para enseñarnos, para sensibilizarnos, mi Dios, porque tú quieres seguir restaurando a tu pueblo, tú quieres seguir perfeccionando la obra preciosa que tú mismo comenzaste. Tú nos amaste primero, Señor, ciertamente, y esa gracia no tiene un número, no tiene un valor, sino que lo es todo para nosotros. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada en esta hora. Y te ruego, Señor, humildemente, que selles mis labios, mi corazón con carbón encendido, y que solamente la palabra que fluye de tu boca, que fluye de tu corazón, Señor, sea sancionada por la presencia espiritual del gran Espíritu tuyo, Señor, en medio de nosotros, y hable a los oídos que también tú mismo has preparado el día de hoy para que penetre a los corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres la suficiencia de nuestra vida, pero estamos aquí expuestos a tu palabra para que nos hables. Bendito seas para siempre. Amén. La gracia del Señor vista a través de la desgracia, de la incompetencia, de la necedad, de la torpeza. Y aún así, Dios utiliza estos instrumentos imperfectos, y aquí estoy viendo a varios, y sé que en las redes hay más. Y aquí delante hay uno de los cuales yo soy el primero. Un instrumento como Jonás. Porque es muy fácil hablar de Jonás, es muy fácil enojarse, es muy fácil no entender que hace un libro como la narrativa del evento, de la circunstancia de Jonás, porque no es la biografía, es una pequeña parte. ¿Quién sabe cómo esté toda la biografía? Y decimos, no, bueno, ni cómo ayudar. Pero Dios se engrandece. Dios es glorificado porque su palabra, su proyecto, su plan perfecto se cumple. Y se cumple a cabalidad y quitando Él los obstáculos y llevando la palabra hasta donde Él quiere llevarla. Acuérdense que vimos la vez pasada el espejo. Vamos a ver el libro de Jonás en los espejos. Primero vimos precisamente la encomienda que Dios le da a Jonás de llevar su palabra, de obedecerlo a él, habiendo podido escoger a otros profetas que estaban contemporáneos de Jonás en ese momento, un Nahum, ¿sí? ¿Y por qué no escogió a otro? Porque Dios sabe a quién escoge. Dios no se equivoca. Y a veces dices, ¿qué hacen los Galindo aquí en Villa de las Palmas? Dios no se equivoca. Luego entonces vimos el espejo de esa encomienda. Y lo vimos tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3, de que Dios le habló por primera vez a Jonás, le dio una encomienda, lo comparamos, lo pusimos en ese espejo y vemos que Dios es el mismo antes, en el presente y en el futuro. Y el plan perfecto que Él tiene, Él no lo desvía. Él es un Dios de pactos, que no se olvida. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque este libro maneja en las traducciones latinas, maneja el verbo arrepentirse, que Dios se arrepiente,
es Dios aplaza, Dios posterga, Dios ignora temporalmente la condena que tenía pensado realizar. Pero en un segundo espejo, y yo les dije que había 3 espejos en esta narrativa de Jonás, y en este segundo espejo vamos a ver en el capítulo 1 del versículo 4 al 16, quiero que tengan sus Biblias porque vamos a hacer justamente, vamos a contraponer las dos narrativas. Y tenemos el 3, regresamos al capítulo 3, del 5 al 10. Aquí es Dios y los paganos, con el intermedio por ahí de Jonás. Pero en esencia, este espejo nos va a hablar de la relación, de la voluntad, de la gracia de Dios para con los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los no creyentes, los inconversos, los que no han entregado su vida, los que ignoran y ni conocen, pues sí, los discapacitados. Y no lo estoy diciendo en un sentido peyorativo, porque la palabra describe, por ejemplo, en el capítulo 3, a los de Nínive no saben distinguir, son tan inmaduros que no saben distinguir la izquierda de la derecha. Imagínense el grado de ignorancia. Y por ello el Señor toma las riendas de esta vida para hacer su cometido, para cumplir su preciosa voluntad a cabalidad, con y sin Jonás, con o sin una actitud dispuesta, con o sin la disposición de los elementos a su alrededor. El Señor es soberano. Así que vamos, por favor, a la palabra en Jonás 1. Y yo les voy a pedir, porque les voy a pedir un poquito de participación, aun cuando la hago presente o la repito aquí para las redes, la participación de cómo en espejo, cómo se van viendo los elementos. El primer llamado, más bien, el primer encuentro con paganos y el segundo encuentro con paganos en el libro de Jonás. Dice el capítulo 1, versículo 4, y el Señor, ya sabíamos, tenemos el antecedente, Jonás iba dormidote en el barco, ¿verdad? Yéndose al infinito y más allá. No está en la Biblia, pero es Tarsis, ¿verdad? Él se iba de la presencia de Dios. ¿Cómo? Qué tremendo. Ya no repito esto porque ya lo vimos. Dice, y el Señor desató sobre el mar Mediterráneo, un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande. Acuérdense que el libro de Jonás es el superlativo, todo es grande, gigante, enorme, excesivamente, hasta las emociones, lo vamos a ver, se manifiestan con todo. Dice, tan grande que en el mar, que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios rogando, dice, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. Sigo leyendo, el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Y entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad.
¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que les había declarado. Y entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme, lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Porque, dice, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y los hombres se pusieron a remar con todo afán, con todas sus fuerzas para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Y entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás, lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. En otras traducciones dice a Adonai, en otras traducciones dice a Yahweh o a Jehová. Ofrecieron un sacrificio a Jehová, a Yahweh, y le hicieron votos. Interesante escena. Conocemos esta escena. Y creemos que Jonás es hasta que, cayendo al mar, el pez lo traga. De eso hablaremos la próxima semana. Pero ahora se trata de Dios teniendo un encuentro. A pesar de Jonás, a pesar de la torpeza, a pesar de la incapacidad, hasta ingenuidad, huiré de la presencia del Señor. ¿Cómo? Vemos aquí, y aquí les voy a pedir justamente que hablemos del espejo, ¿sí? Cómo el Señor en el capítulo 3 nos va a hablar. Pero primero quiero tocar este punto aquí en el capítulo 1. Vemos cómo, pero acuérdense que nuestra perspectiva de estudio es la gracia. La gracia del Señor, cómo Dios en medio de las dificultades también son gracia de Dios. La gracia manifestada en medio de una tormenta. ¿Para qué era esa tormenta? ¿Era para jalarle las orejas a Jonás? No, porque él seguía dormido. Ni cuenta se dio de la tormenta. Era para tocar los corazones de estos incrédulos. Era tan tremendo la tormenta que se desató, inusual. Normalmente ellos conocían, y la primera acción que hacían cuando un barco estaba pues a punto de naufragar en alguna tormenta previa que ellos tenían, en sus fuerzas estaba ¿qué? Tirar la carga. Una abogada nos explicaba que hay hasta una figura legal que se llama la echazón. Es echar fuera la carga, ¿sí? Para aligerar la situación jurídica que se esté tratando, se llama la echazón. Y ellos utilizaban, eso viene del vocabulario de los marineros, echaban en sus fuerzas, imagínense perder la carga de la cual tienen que ser responsables, seguramente había algún seguro o no, y tendrían que pagarlo, pero salvarían sus vidas. Entonces ellos en sus fuerzas lo primero que hicieron fue echar la carga. Pero como esto se embravecía más, a veces
cuando se agravan las circunstancias. Y a veces vemos que en los paganos, ¿y los cristianos qué hacemos? Pues es por tu pecado. Pues es que nomás no das tu brazo a torcer. Tanto que te he compartido de la palabra. Llegó a tal grado la tormenta que hasta empezaron a clamar a sus dioses. Cada uno a sus dioses. Yo creo que había fenicios de diferentes lugares, ¿verdad? Porque era un puerto internacional, Jope, ¿sí? Y entonces había de diferentes nacionalidades y de diferentes creencias, pues cada uno clamaba a sus dioses. Pero los dioses no les ayudaban. Les faltaba el Dios del que estaba dormido allá abajo. Por eso es increíble cómo a veces los paganos nos vienen a pedir que oremos, porque nosotros estamos, dice en la Biblia, echados, dormidos. Y nos vienen a suplicar. Está la situación que arde, levántate y ora a tu Dios. Un pagano. Qué fuerte es. Cuando vemos que Jesús pone como ejemplo la fe de una que no es del pueblo, de una samaritana, de una mujer sirofenicia, que no tenía derecho a las bondades y a las bendiciones, sino los hijos del pueblo. Pero ella dijo, aún las migajas podemos comer los perrillos. ¡Wow! Las migajas de los hijos. Vemos entonces aquí que estos paganos estaban clamando para que Jonás orara a su Dios, porque ya habían pasado por el Dios de uno, del otro, del contramaestre, todos, y ningún Dios respondía. Obviamente, porque son dioses con D minúscula. Los dioses de los paganos no tienen poder, solamente Dios. Dios saca de la zona de confort a Jonás. Él lo quiere sacar de su zona de confort. Le dice, levántate, ve a Nínive, predica. Y él se levanta, bien obediente, pero se va hacia el otro lado. Y encima se mete a dormir. Al fin el viaje va a estar largo, me duermo. Dios nos saca de la zona de confort porque muchas veces pretextamos, excusamos para no servir la voz del Señor. Él nos advierte. Cada uno clamaba a su voz, a su Dios. La naturaleza religiosa, ¿verdad? Cuando ya abarca, cuando tu tormenta personal va más allá de tus posibilidades, entonces clamas, te vas al plano sobrenatural, clamar a su Dios. Pero ningún Dios pudo calmar, ya dijimos, ningún Dios pudo calmar el viento que envió Dios, porque los vientos están al servicio del Señor, ¿sabe? El Salmo 104:4 nos lo dice, quiero leérselos. Salmos 104:4. Esto es nada más acuérdense que el libro de Jonás es la soberanía, y la soberanía de Dios manifestada en nuestras vidas es gracia, es gracia. Dice, voy a leer desde el versículo 3, 104:3, Él es el que pone las vigas de los altos aposentos en las aguas, el que hace que de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace que de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Qué pasaje, ¿verdad? Él nos está
nos está poniendo y mostrando, y estos marineros parece ser que se dieron cuenta. Otro detalle que quiero llamar a su consideración y a su llamar y despertar en ustedes la curiosidad, dice, los marineros tuvieron miedo. El libro de Jonás es el libro de las emociones. Existen 4 emociones básicas. ¿Cuáles son estas? ¿Quién me ayuda? Emociones básicas, que son reacciones que hasta hay reacciones químicas, nos cambia hasta el color de la piel. El miedo es una. La felicidad, la alegría, en todas sus variedades. Otro. El enojo, la ira, ¿sí? ¿Y cuál es el otro? La tristeza. 4 emociones con sus graduaciones, porque la tristeza puede llegar hasta la depresión, ¿no? Y hay tristeza de parte de Dios, y lo sabemos, que trae arrepentimiento. Entonces es el punto extremo, la depresión que nos lleva a la muerte, o la tristeza que nos compunge el corazón y dice, Señor, sé propicio a mí, pecador. Pero es tristeza en todas sus variedades. El miedo en todas sus gamas, desde el pánico, ¿verdad?, que paraliza, o que píntate y me desaparezco. O el miedo que de repente es nada más como precaución. A ver, es una prevención del cuerpo, un chorro de adrenalina que nos previene. Ay, fue un pequeño susto y me alertó. Dios nos dio este equipo, es parte de su gracia, las emociones, esto nos distingue. Y aunque hemos visto y de repente vemos a nuestras mascotas o vemos un documental de animales y decimos, ay, mira, tiene miedo. Sí, el miedo sí es una reacción de supervivencia básica también en los animales. Pero las demás emociones con un propósito de relacionarnos con los demás, solamente los seres humanos las tenemos, y especialmente de la alegría. Sí la compartimos, ¿verdad? Porque hemos visto al perrito alegre de ver a su amo, o de que le vas a dar de comer, o el que tiene miedo, o el que se enoja, ¿sí? O el que se entristece porque fue abandonado, etcétera. Sin embargo, las emociones de los seres humanos están guiadas, y Dios las permite que se despierten, que se levanten, para que este humano se vuelva más sensible al Señor. Pero al final, todo el Apocalipsis está encaminado a decir que solamente una emoción va a prevalecer al final. ¿Cuál es? El gozo y la alegría. Ya no habrá miedo, ya no habrá enojo, ya no habrá tristeza. Estas 3 son como los lastres que impiden que venga esa alegría a nuestra vida. Pero vemos aquí que estos marineros tuvieron miedo, y es bien interesante que muchas veces en un estado de indefensión Dios permite que haya temor, ¿sí? Que haya temor, que haya duda, que haya cualquier grado de estas emociones, para mantenernos en una etapa de sensibilización. Y tuvieron temor, y cada uno clamó a su Dios. Ya dijimos que ninguno de los dioses de estos marineros respondió. No se les puede, los hombres religiosos trabajan, acuérdense que el religioso, las religiones buscan hacer cosas para que los dioses respondan, ¿sí? Es en mi esfuerzo, en mi devoción, es jalar. No conocen la gracia que dijimos que era un regalo
gratuito, inmerecido, cuya iniciativa la tenía Dios y solo Dios, porque Él es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Ellos no conocen la gracia, sino entienden que tienen que invocarlos, adorarlos, buscarlos, nombrarlos. Sin embargo, no entienden que sus propios esfuerzos y los esfuerzos religiosos exteriores no van a ser suficientes. Apenas se está sensibilizando. Y aquí quiero llamar su atención porque este es el proceso de la conversión. Cuando empezamos a conocer al Señor, vamos a pasar por un proceso de tormenta, un proceso de invocar a los dioses, aferrarnos más a la religión o a nosotros mismos, a nuestras propias fuerzas, a nuestra propia inteligencia. Y es ese proceso de conversión que nos va llevando. Pero dice, pero la tormenta arreciaba más y más. Los marineros en su paganismo, si los comparo con Jonás, parecen más religiosos, más espirituales que Jonás. Se descubre al culpable. A ver, invoca a tu Dios. ¿Habrá invocado a su Dios? No. No, ¿qué pasa? ¿Cuál tormenta? Ah, pues la tormenta, ¿verdad? Ni se mareó, yo creo. Él estaba, él no se esperaba esto, sin embargo, sí se esperaba, empezó a entender que por su culpa Dios estaba obrando de esta manera. Se descubre al culpable y confiesa también su religión. Delante de unos religiosos, él confiesa su religión. Mis hermanos, Dios quiere en su gracia acabar con estas prácticas de la tendencia carnal del ser humano. Nuestra tendencia es a ser idólatras. Esa es nuestra tendencia, por el pecado original. A oír la voz del engañador y hacerle caso. Esa es la tendencia. En vez de habiendo oído siempre en el Edén la voz de Dios que les daba, les indicaba, los animaba, les dejaba las comisiones, fructificad, multiplicaos, los bendecía. Pero oyendo la voz del enemigo, le hicieron caso. Luego entonces la tendencia es a la idolatría y a la religiosidad externa, a fabricarse sus propias conjeturas acerca de sus dioses o del Dios verdadero y nos hacemos nosotros una caricatura de Dios. Por eso muchas personas le llaman Diosito, porque es como un muñequito, un idolito. Es vergonzoso a veces que un pagano que tiene a sus dioses en esta situación tenga que decirle a un profeta, a un hebreo, porque va a confesarlo, levántate y clama. Levántate y clama. Cuando los seguidores de Jesús, sus discípulos, le decían, Señor, ¿cómo dejas que se te acerquen una mujer inmunda que tocó tu manto? Los niños se te acercan, ¿sí? Chamacos mugrosos, andan con el moco, los pelos parados, ¿cómo dejas que se te acerquen? Y el Señor, ¿qué les decía? Dejen que se acerquen a mí. O el Señor simplemente en medio de la multitud, poder salió de mí. Y Él afirmó la fe de esta mujer. No solo fue sanada, sino fue salva. Porque le dijo, tu fe te ha salvado. No se puede servir a Dios
y esta sería la moraleja de este pequeño pedazo, estando ocioso, estando echado, estando en la zona de confort, hermano. A veces decimos, ya no veo lo duro, sino lo tupido. Gloria a Dios. Eso es gracia. El hecho de que Dios te mantenga en esa actividad, en esa devoción constante, y a veces que es ejemplo para los paganos y los inconversos a tu lado. El ocioso, el creyente ocioso, caerá en su propia ruina. Eclesiastés 10:18 dice que justamente la pereza es ruina, nos va a llevar a la ruina. Entrar a la voluntad de Dios, entrar al llamado de Dios, es decirle adiós a la pasividad. Es decirle adiós a la inactividad, a la falta de proactividad. No es hiperquinesis, porque hay unos que de verdad andan, que hasta dormidos siguen organizando y siguen haciendo. No, Dios da tiempos, hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Ten paz, hermano. Sobre todo las mujeres. Por eso el Señor nos dice, no te afanes, a ver, 3 rayitas. Sin embargo, la actividad, la atención, el estar alertas, por eso el Señor, su mensaje todavía siempre era, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Ahí está la tentación. Se acaba la pasividad, se acaban las vacaciones. Ay, hermanos, ya me voy de vacaciones. ¿Y qué crees? A lo mejor el avión en el que te ibas de vacaciones no despegó y te tuvo encerrado en el avión 2 horas con gente al lado. Pues no hay vacaciones. ¿Qué tal si te pones a trabajar para el Señor? Mejor me duermo. Dios nos pone la oportunidad y la ocasión. Las preguntas directas que le hacen a Jonás cuando se dan cuenta, Dios las ordena también, las pone en el corazón de los... Imagínense la tormenta, o sea, la escena es la tormenta rompiendo el barco. O sea, van a naufragar, no hay de otra, si esto sigue así. Pero todavía le hacen un cuestionamiento del FBI, pero Dios lo mandó. Cuando estamos para sacarnos de nuestra zona de confort, no solamente Dios usa la tormenta, Dios también usa a los paganos para levantarnos a orar. Usa a los incrédulos para cuestionarnos. ¿Y tú en qué crees, ¿Y tú qué haces en tu iglesia? Y si yo tengo un problema, por ejemplo, ¿qué puedo hacer y cómo le puedo decir a Dios? Son preguntas. Y decimos, ay, yo no venía a trabajar, yo no venía a dar curso, yo no venía a enseñar, yo venía a vacacionar, yo venía a descansar. Pero el Señor nos dice, ¿qué oficio tienes? Desde que entró al barco, él anunció, soy profeta. Ya desde ahí, ya dijo. En su corazón, Jonás está esperando, ¿verdad? Que no se den cuenta y que no sea importante esto. ¿De dónde vienes? Dentro de su corazón, Jonás va a decir de la presencia de Dios, pero voy a huir de la presencia de Dios. ¿Cuál es tu tierra? Antes que él pueda formar un pensamiento dentro de él, dice, soy hebreo. Así, muy general. Soy hebreo. ¿Y de qué pueblo eres, no?
Y dice, y temo ¿a quién? Regresemos al versículo. Y temo a Adonai, dice, permítanme un segundo, dice, soy hebreo, versículo, ya me perdí, perdón, 9, gracias, perdón. Dice, y temo a Adonai, a Jehová, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. ¿Saben cómo la mayoría de los temerosos de Dios, de los creyentes en Dios, le llamaban a Dios en esa época? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero este hombrecito le dice Dios. Es el Dios todopoderoso y hace alusión al mar, a los cielos, a la tierra, que es lo que están viviendo en ese momento en agitación. Pero él no lo declara un Dios personal de su tierra, de su pueblo. ¿Cuántas veces, hermanos, y cuántos creyentes? No me toca a mí juzgarlos, empiezo por mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos declarado, creo en Dios? Dios. A Dios, a nuestro Señor, siempre hay que citarlo en su contexto. En el Dios de la salvación. En Jesucristo. Por eso nosotros, y por eso reprendemos y corregimos constantemente a los jóvenes, porque tienen la fuerte tendencia a decir, es que Dios dio su vida por él. No, Dios no, Jesucristo. Y porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este debió haberse identificado como el Dios de Abraham que temía, pero él sabía que él no estaba ni obedeciendo, ni temiendo, ni siguiendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero al Dios del universo, al Dios que todo lo creó, se lo iba a encontrar a donde fuera. Aún en esos detalles vemos cómo se desprende Jonás. La ira, el enojo, el celo, la rebeldía que trae en su corazón o que traemos muchas veces, nos desconecta de la intimidad con Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Él no está listo para confesar sus pecados todavía. Nada más dice, ¿no? Y le tienen que preguntar, ¿qué hiciste? ¿Por qué nos has hecho esto? Él nomás les dijo, estoy huyendo de la presencia. ¿Por qué vas a Tarsis? Nadie va a Tarsis. Le han de haber preguntado, es que voy huyendo de la presencia de mi Señor. ¿Cómo? Este Dios personal parece ser que ya no es parte de su vida. Él confesó al Dios de los hebreos, el Dios de los cielos, el Dios creador, el Dios cuya gracia hace llover sobre justos e injustos. Pero el Dios personal, esta es la práctica que le faltaba a él. Ahorita lo vamos a ver. Porque cuando ven que por causa de él, esta tormenta que es totalmente inusual, ellos conocen de tormentas, esta circunstancia, esta prueba, este posible riesgo de muerte para todos, de pérdida total, es causada por la ira de un Dios, no los nuestros, sino del Dios por causa de un hijo desobediente, ¿sí? Entonces ellos temen. Vemos que él dice, tómenme y láncenme al mar. Esto es una muestra, les preguntaré,
de un verdadero arrepentimiento? ¿Qué podría estar tratando de mostrar Jonás ahí? Jonás no está interesado en la vida de los marineros, de ese tamaño. ¿Y saben por qué? Porque son paganos. ¡Wow! ¿Hasta dónde llega el celo? ¿Hasta dónde llega el desconocimiento del Dios verdadero? Porque Dios es Dios de judíos y de gentiles. Y esto lo sabía leyendo las Escrituras. Oye, pero no había Nuevo Testamento, no había llegado Jesucristo. No, ya estaba profetizado desde mucho tiempo antes, desde la Torá. Jesucristo se manifiesta. Él mismo va a venir a ser un tipo de Cristo. ¿Es una muestra de verdadero arrepentimiento? No lo creo. Miramos la ironía de que ahora resulta que los marineros tratan de salvar a Jonás. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, arrójenme al mar. Y dice, no, vamos a remar más duro. Denle más duro para que nos acerque a la orilla. A ver si no se ve nada, pero vamos a tratar de llegar a la orilla. Tratan de salvar la vida, de no sacrificar, de no echar por la borda a Jonás. Qué irónico, ¿no? En nuestras vidas, en nuestro diario vivir, hermanos, a veces hay muchas ironías. A veces hasta un programa de televisión, a veces un vecino que me cae gordísimo y es el que me dice y el que me procura y el que me ayuda. Y no es para comparar y echarles en cara a los que debieron haberme ayudado, no. Pero Dios usa a quien tú desechabas para ser parte de tu bendición. Esa es gracia. Si sabemos cómo administrarla. Porque si seguimos en nuestra actitud de cinismo, de ignorancia, como Jonás, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Otros van a ser bendecidos. Otros van a ser bendecidos, definitivamente. Aunque vemos aquí entonces que Dios, el Dios de Jonás, pasa a ser el Dios suyo. Versículo 14. ¿Qué dice? Volvemos a leerlo y dice ahí. Entonces, cuando veían que ni remando ni nada, antes, fíjense, qué temor, pero primero fue miedo, el miedo emocional. Dice, y tuvieron miedo porque la tormenta estaba terrible, la desconocieron, no sabían qué hacer, se rompía el barco. ¿Por quién estaba sucediendo esto? Porque esto ya era sobrenatural, punto. Tuvieron miedo de ese miedo que segrega adrenalina. Pero ahora entró el temor. El temor del Señor. Primero quisieron salvar. Antes de echar a Jonás por la borda, clamaron al Dios de Jonás. Entonces invocaron a Jehová o a Yahweh y dijeron, te rogamos, y lo volvieron a decir, Yahweh, no permitas que perezcamos ahora. Estaban clamando por causa de la vida de este hombre. Sabemos que es tu profeta, sabemos que es hebreo, sabemos que es temeroso de ti. Ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, o Yahweh, Adonai, has hecho como te ha placido. Es decir, lo estás sacudiendo.
Ahí te va, pero no nos imputes a nosotros. Están clamando primero por misericordia. Ellos saben que si eso sigue, se van a morir de todas maneras. Pero que no se mueran por causa de haber matado o sacrificado a Jonás. Si va a ser por la tormenta, pues ni modo. Y tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y en el acto, el mar cesó en su furia. Eso ya de por sí les dio temor el profeta, desobediente, con la tormenta, declarando quién era su Dios, el Dios grande, creador, pero no era un Dios personal. Pero en el momento en que cesó, inmediatamente, eso todavía dice, ¿y aquellos hombres qué? Temieron. Eso ya no es el miedo del principio, ¿eh? Ahora es el temor reverente, el temor de respeto, el temor de adoración al Señor. ¿Y sabes qué? Mi Dios, borrón, y ese sí lo echó al mar. Se deshicieron de sus dioses. Dice, y temieron en gran manera. Ven otra vez, Jonás, en gran manera al Señor, a Yahweh, a Adonai, ofrecieron un sacrificio a Adonai, al Señor, al Dios de Jonás. Y se comprometieron con él. Como Saulo, ¿qué quieres que haga? Esos son votos, eso es compromiso, eso es vamos a ir a Jerusalén a pagar nuestros votos, a ofrecer sacrificios para ti, a adorarte, a conocerte, a caminar contigo de ahora en adelante. Esta conversión a mí todavía me sigue moviendo. Cómo Dios, la gracia, y regresemos a la gracia. Y hoy quiero que comparemos la gracia con no es con la provisión, sino con la providencia. ¿Qué es la providencia? Es que Dios ve anticipadamente y se asegura de tener todos los elementos. Es como cuando tú tomas provisiones. Si vas a irte de viaje, acá tenemos un ejemplo, sabía que se iba a ir de viaje, bueno, pues me prevengo, ¿no? Me anticipo. Pienso en todos los escenarios, si se hace frío y checo el clima y veo y cuál es esto y con qué cuento, qué tipo de zapatos, qué voy a empacar, cuánto dinero más o menos necesito, investigo y ahora que hay tanta comunicación, esa es la providencia, pero humana. Pero Dios, la providencia de Dios es parte de su gracia. Dios se proveyó de una tormenta. Dios se proveyó de unos marineros. Y aquí quiero hablar al respecto porque eso mismo va a suceder en Nínive. Dios ya había preparado esos marineros en su corazón. Porque lo que les dijo, lo que sucedió en el barco no es suficiente muchas veces para cambiar un corazón. Lo vemos en Jonás. Dios ya había trabajado en estos marineros. Y aunque todavía seguían clamando a sus dioses y estaban en sus fuerzas y tirando la carga, echando la echazón, echando fuera la carga y buscando los motivos y buscando remar todo en sus fuerzas, aunque todavía tenían eso, acabaron rendidos al Señor. Esa es la providencia. Dios se proveyó, pero Él ya había trabajado. No lo dice la Biblia, pero sabemos que cuando tú llevas la palabra y alguien de tu familia, un vecino, alguien en el taxi, qué sé yo. Ay, pero es que apenas le dije, iba yo ungidísima, porque apenas le dije la palabra y ¿qué necesito? Quiero entregarme al Señor. No, el Señor ya había estado trabajando
Y nada más a ti te envió para afirmar su corazón. Eso es todo. Entendamos, somos un instrumento. La gloria no es para nosotros, mis hermanos. Dios ya había preparado a estos y le tocó a Jonás oír la oración de los paganos para que no les imputara el pecado de arrojarlo al mar. Ya no le tocó ver el sacrificio que ofrecieron a Dios. Que ofrecieron, hay quien dice, ha de haber sido granos que por ahí sobraron y le entregaron granos. Yo digo que andaba por ahí una gallina y lo han de haber pepenado una gallina y ofrecieron sacrificio, qué sé yo. Pero con la entrega, y además no fue solo el sacrificio, es de aquí en adelante me comprometo. Votos, los votos son compromisos de hombres, compromisos me refiero a hombres no en cuanto a humanidad, sino en cuanto a compromiso real, que se van a cumplir. Rápidamente, nada más. Yo sé que tú conoces porque ya eres un discípulo. ¿Qué sucedió en Nínive? Rápidamente en el capítulo 3, el espejo. Yo sé que me detuve mucho aquí, pero ¿qué sucedió en Nínive? ¿Qué tienen en común los paganos del barco y los paganototes? Era igual de paganos de Nínive. Uno en la cantidad. Bueno, pero eso son diferencias. Vamos a ver las similitudes. ¿Qué dice el Señor? Que lo llevó, acuérdense, a partir del versículo 5, en el 3, vemos que el Señor le dice, ¿qué cosa? Levántate. La misma instrucción lo vimos hace 8 días, levántate, vete a Nínive, misma instrucción, y proclama. Proclama, ¿sí? Y entonces, ¿cuál fue la misión de Jonás? Y comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día proclamando, predicando, diciendo 5 palabras u 8 palabras. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Punto final. Ese es el contenido de la proclamación. 1 de Pedro 4:11 nos recuerda, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí sí fue obediente Jonás, habló las palabras que Dios le dijo. Nada más vas y les adviertes. Acuérdense que la palabra de Dios tiene 3 objetivos: consolar, redarguir y exhortar. Redarguir o exhortar y edificar. ¿Esta palabra para qué era? ¿Para exhortar? ¿Advertir? Se utiliza el número 40. Esto no era un sermón, esto no era una predicación de Jonás para, ¿quieres aceptar o rechazar la palabra? No, esto va a suceder, punto. Va a suceder. Se acabó. Dios dice que ahí viene tu juicio. Esta es la manifestación divina. Y cuando, como dice Pedro, que se los leí hace un momento, 1 Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, pues es Dios el que hace la obra. Si hablamos las palabras de Dios, hace la obra. Pero cuando empezamos a hablar de mí mismo, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, o un juicio es contra la persona, o eres un pecador y muy feo, cuando yo hablo de mí mismo, repito, todos hemos caído en eso. Nos centramos en un testimonio y hablo de mí. Habla de Dios, no hables de ti. ¿Sí? Yo sé que a veces ilustra, pero se tiene que notar. Pues yo puedo decir muchas cosas. Vemos 40 días. Mi esposo va incluso a compartir el
Lo teníamos, fíjense, él por su lado, porque son los 40 días de ayuno y oración, pero nosotros estamos viendo Jonás. El 40 habla de dos elementos, de preparación y de juicio. El diluvio de Noé, 40 días y 40 noches. Al mismo tiempo que estaba juzgando a los de afuera, estaba preparando a los de adentro. ¿Ven? Tiene esa doble función. Juicio y preparación. Es un periodo del peregrinaje. Los 40 días en los que tendrían que entrar a la tierra prometida. Ese era el peregrinaje que Dios había planeado, pero se convirtió en 40 años. Y Dios usó los 40 para preparar y también para juzgar, porque de los que salieron, solo 2 entraron a la tierra prometida. Wow. Y las nuevas generaciones. El ayuno de Moisés, lo conocemos, ¿verdad? 40 días. Baja, se encuentra, trae las tablas, se encuentra todo un relajo. Los demás estaban en su zona de confort, adorando a dioses, heredados, con mentalidad de esclavos. Y se vuelve a subir otros 40 días. En realidad fueron 80. Los periodos de servicio de Moisés fueron 40 años, 40 años y 40 años. Eso quiere decir que parece ser que Moisés fue un discípulo toda la vida. Siempre tuvo que estar aprendiendo. Y así hemos de estar tú y yo, mis hermanos. Siempre Dios quiere algo, enseñarnos algo. El juicio sobre Nínive, lo conocemos, y el ayuno de Jesús. 40 días de ayuno, de preparación, y no solo fue preparación para su labor ministerial, sino el juicio a Satanás. Ya le estaba anticipando: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vete, Satanás. Ese vete, Satanás, es parte del prejuicio, del juicio anticipado que le estaba dando el Señor a Satanás. Creyeron a Dios. Iba caminando Jonás, advertía: dentro de 40 días se va a acabar. Creyeron a Dios. Número 1, ¿qué nos recuerda de los marineros? También creyeron. ¿Sí? Parece ser que eso no le afectaba. La palabra de Dios, por corta, por sencilla que sea, eso no quiere decir que yo me voy a lanzar como el Borras, como evangelista. Ya soy evangelista. No soy evangelista. Pero la palabra lo dice, la palabra de Dios es como martillo que quiebra la piedra. Es como fuego que quema y purifica. Y es como espada que corta y parte hasta los tuétanos. Es una similitud tan profunda que vemos que esto fue lo que entró en el corazón de los ninivitas. La gracia del Señor, Dios ya había estado preparando a los ninivitas. Déjenme decirles un detalle posiblemente histórico, no sé si son conjeturas, pero se los comento porque es parte de un comentarista judío dice, sostiene, buscando en las historias, en los anales históricos, que el rey que estaba en ese pellecer, que estaba justamente en Asiria, en Nínive, ¿cuál fue el único egipcio que sobrevivió cuando iban persiguiendo a los hebreos? El faraón. Él no fue, él no se hundió, él mandó a sus ejércitos. Entonces sostienen, yéndose hacia atrás, que
emigró hacia Asiria y se instaló, porque además era un gran líder, y se instaló. Y él conocía de los grandes milagros de Dios. Y si Dios llegaba con una advertencia, temía inmediatamente. Yo prefiero pensar, yo no sé, esto lo veo muy complicado, pero no soy historiadora. Yo prefiero pensar que Dios obra de maneras misteriosas y Él prepara a toda una nación, bueno, a toda una ciudad, vamos a llamarlo ciudad, de enemigos, de archienemigos, para que con esta palabra, esta predicación, se conviertan todos. Y no estoy hablando de que crean, se conviertan, porque hubo una conversión que duró más o menos 100 años, más o menos 3 generaciones. Después regresaron a sus andadas antiguas y fueron juzgados porque los invadieron los babilonios. Se echaron ceniza desde el mayor hasta el menor. Aquí hay algo muy interesante y quiero casi terminar con esto. El rey llegó a oídos del rey que estaba en Nínive. ¿Y qué hizo el rey? Hizo cosas como contradictorias u opuestas. Se levantó de su trono y se fue a sentar en cenizas. Fíjense. Se quitó su manto, se despojó de su vestido real. ¿Y qué dice? Y se cubrió de ropas ásperas. Esto es símbolo de luto. Si vamos a morir, que muramos doliéndonos, sufriendo el dolor. Eso es una actitud de luto. El rey se despoja. Y esto es interesante. Esto es equiparable en la tormenta a toda la carga que echaron por la borda. El despojarnos de nuestra vieja naturaleza en el proceso de conversión es esencial, porque si no hemos desechado el exceso de carga, nuestras vanidades, nuestros poderes, nuestras sabidurías, no dejamos a Dios que Él obre y que Él trabaje. Qué interesante. Se despojó de su trono, se despojó de su manto real y se humilló a la ceniza y a los trapos ásperos, picosos. Era como vestirse de costal. Imagínate que desnudito te pongas un costal, una túnica de costal. Ay, ay, ay. ¿No? Rasposo, incómodo. Es parte del dolor que se hace en los sepelios. Algo que llama la atención es que este mismo rey no se queda nada más con lo que él hace. Él es el primero, pero manda decir que todos ayunen, todos. Por cierto, también a los animalitos. Pero ¿por qué? ¿Alguien se ha puesto a preguntar por qué los animales? ¿Por qué dejar sin tomar agüita al marranito, a la gallina, sin comer? ¿Por qué? Pues que él esté ayunando, pero que le eche semillitas o algo. ¿Por qué? Uno, exactamente, todo lo que respira alabe al Señor, ¿no? O declare, o humíllese, o entréguese al Señor. Sí, pero él no era un creyente, ¿no? Pero, ¿qué sucede ahí? Había 2 razones de alguna manera de lógica. Uno, era la moneda de cambio, era la riqueza. Los animales eran símbolo de riqueza. Había que menguar
las riquezas. ¡Qué interesante! Las riquezas, lo que era tu patrimonio, tenía que pasar dolor también. Tenía que sufrir un desgaste. Porque es muy fácil humillarse cuando tengo mis cuentas en Suiza. No, ahí dice, ¿qué le dice al joven rico Jesucristo? ¿Ah, quieres seguirme? Súper. Vende todo lo que tienes. Ahí está tocando sus animalitos. Vende todo lo que tienes y repárteselos a los pobres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El mismo rey pagano estaba entendiendo que había que sacrificar la propia riqueza, porque todo lo que tenían, aunque habían sido unos malvados conquistadores, asaltadores de pueblos completos, y todo lo que tenían, pero todo lo que tenían en realidad tenía que entregarse al Señor, porque ellos iban a ser eliminados. Quiero quedarme con el 3:9 y búsquenme en el 1 donde está este mismo pensamiento. Quizá Dios se detenga y se arrepienta. Repito, no es arrepentimiento como el nuestro, sino postergue, cambie de parecer, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Esta es la conclusión de este rey. Fíjense que lo deja a la voluntad de Dios. Este quizá es la misma declaración que Jesús dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Empero, hágase tu voluntad. Esto que está declarando el rey es lo mismo. Quizá vamos a hacer todo esto, pero que se haga tu voluntad. Quizá. ¿Dónde está en el capítulo 1? Pati. ¿Ven en el espejo? Los paganos, conscientes de la soberanía de Dios y que Dios tiene todo el derecho a castigarlos por paganos, por infieles. Pero también ese quizá está albergando esperanza. Quizá Dios se apiade, tenga misericordia, cambie de parecer y voltee. Volverse en esa época, dice, y no perezcamos. En Jeremías 36:3, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. Fíjate, aquí es Dios el que habla en Jeremías 36:3, es otra utilización del quizá. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para que se arrepienta. Miren qué interesante estrategia. Para que se arrepienta. Y si es arrepentimiento humano, de cada uno de su mal camino. Y entonces, ¿qué pasaje? Yo perdonaré su maldad y su pecado. Quizá. Aquí entra la posibilidad de que el Señor soberano y todopoderoso, omnisciente y omnipresente, le da libertad al ser humano. Cuando pone el quizá, escoge pues a quién servir. Si a los dioses de tus padres, les dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Quizá escoge, tienes la libertad. Sin Cristo, antes de que tú conocieras a Jesucristo, tenías la libertad
el libre albedrío, ese famoso libre albedrío. Que ciertamente Dios prepara los corazones, va poniendo, esa es la providencia y la gracia del Señor a tu alrededor, pero al final tú decides. Pero una vez que tú le has entregado tu corazón, le dices, Señor, heme aquí. Se acabó la libertad, porque ahora fuiste comprado por precio. Y Dios tiene el control de tu vida. Tú le entregaste las llaves de tu vida. Y le dijiste, Señor, maneja tú porque yo ya estoy muy abollada. Yo no sé ni para dónde ir. Le entregaste tu corazón, tu fe, tu confianza y tu camino. ¿A dónde me lleves? Señor, ¿está oscuro? Tú sabes. ¿Está sinuoso el camino? Tú sabes. Y entonces entramos en la dimensión de la confianza, y esto le pasó por 100 años a esta generación. Desgraciadamente, a veces bajan la guardia las generaciones como van viniendo y se contaminan y pierden. Pero entre tanto que se dice hoy, los hacedores de la palabra no solamente son oidores, tienen que oírla para que aumente la fe, pero hay que hacerla. El oidor nada más se engaña y dice, soy salvo, estoy bien, soy cristiano, soy bueno. Cuidado. Así que confesemos delante del Señor y en voz alta, con duelo, con dolor. He pecado contra el cielo y contra mi prójimo, pero primero contra el cielo. Eso dijo el hijo pródigo. No soy digno. El hijo pródigo regresó pensando, quizá mi padre me reciba como su siervo. Quizá. La conversión es una conversión verdadera. Y aquí se narran conversiones fieles, firmes de paganos. La visión de Dios no era nada más para el pueblo de Israel, y eso es lo que creyó Jonás. Y al día de hoy, los judíos piensan que ellos son los únicos escogidos. Sí, pero escogidos para que a través de ellos nosotros recibiésemos la bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sí, sí te escogió, pero para que tú seas transmisor. De los judíos viene la salvación. ¿Cuál es tu número 40? ¿Para qué te está preparando el Señor? Si ya pasaste de los 40 años, bueno, pues Señor, no era, pero hay otros 40. No se trata de un número como tal, sino para qué te está preparando el Señor. Te vas a ir descendiendo, escapando, pretextando, disculpando, engañando y todo lo que termine en ando. Somos expertos. Pero Señor, líbrame de la sombra de mi vieja naturaleza. Líbrame de la sombra del maligno que quiere opacar mi vida. Y permíteme vivir no 100 años de bendición y de conversión como estos ninivitas, sino como dice su palabra, hasta 1000 generaciones. 1000 por 40, más o menos generaciones de a 40 años. 40,000 años, por decir un número.
Dios y los paganos. ¿Cómo trata a Dios? Usando a los creyentes necios, desobedientes, incapaces, imperfectos. ¿Alguien puede levantar la mano? Aquí estoy, Señor. Perdóname. ¿Ven cómo les dije que nuestro segundo nombre es Jonás? Pero Dios nos usa y Dios quiere seguir hablando. La próxima semana vamos a concluir el tercer espejo. Dios habla cara a cara con Jonás. Padre, en el nombre de Jesucristo, que Dios tan grande y misericordioso eres tú. Señor, no podemos comparar nuestro sentimiento de empatía, Señor, por aquellos que se pierden, por aquellos que no te conocen, con tu grande misericordia y compasión por el pagano, por el que está extraviado, por el que nosotros y a nuestra vista no tiene remedio, pero para ti sí lo tiene. Y Señor, tú usas aún a los imperfectos, aún a los que les falta crecer, madurar, creer, caminar, a nosotros, para hablar tu palabra y afirmar simplemente la obra que tú ya hiciste y estuviste haciendo ya en los corazones de estos que han de creer. Por eso dice tu palabra que tú añadirás cada día los que han de ser salvos. Eres tú el que los añade. Pero Señor, usa a estos hijos tuyos. Somos imperfectos y estamos caminando sobre las aguas tormentosas, pero aún en medio de eso, tú sigues obrando en medio de aquel que no te conoce. Gracias, bendito Señor. No por ello queremos entrar en zona de confort y en la pereza y en la indolencia, sino por el contrario, Señor. Haznos afines, haznos semejantes a Jesucristo, que se dolía por el pobre, por el que estaba despojado, el que estaba despojado sobre todo de tu gracia divina. Tu providencia está a nuestro alrededor. Tú te proveíste de todo lo necesario para acorralarnos, para hablarnos, para mostrarnos y aún, Señor, para comprar nuestras vidas con el precio más alto. Bendito seas. Te agradecemos, Señor. Enséñanos a practicar tu misericordia, tu compasión y tu bondad. En el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos estar en contacto contigo siempre y obedecerte en todo. Te lo rogamos, Padre, necesitamos de tu ayuda. Amén.